Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en las ideas presentadas en unos extractos del llamado Libro de la Vida de Infinite Truth Born Wisdom. Es un texto que ofrece una perspectiva bastante singular sobre la historia, la identidad y también la espiritualidad. El material, plantea una interpretación muy particular de los orígenes raciales y de ciertos eventos históricos clave. Y esto nos lleva a la pregunta central de nuestra conversación hoy. ¿Presenta el texto una visión que postula como históricamente precisa y fundamentada sobre los orígenes de las razas y figuras como Yakub y Colón, revelando así verdades ocultas? ¿O más bien construye una narrativa alternativa que, si la evaluamos según la evidencia que proporciona el propio material, podría parecer carente de un respaldo fáctico convencional? Vamos a explorar dos puntos de vista informados sobre este material. Por mi parte, yo argumentaré que el texto ofrece una perspectiva reveladora y coherente con su propia lógica interna sobre estas cuestiones históricas y raciales. Una perspectiva que definitivamente desafían las narrativas establecidas. Y yo plantearé interrogantes sobre la base factual y la evidencia que se presenta dentro del texto para sostener estas afirmaciones históricas tan fuertes. Examinaré la consistencia y la plausibilidad de estas narrativas tal como se describen en el material, enfocándome en si el propio texto, provee el sustento que parece reclamar. Perfecto. Entonces, entrando en materia, el texto nos impulsa a buscar la verdad más allá de lo que se nos presenta habitualmente, ¿no? A cuestionar las narrativas dominantes. Introduce al hombre original, así lo llama, como el hombre negro asiático, conectado a las primerísimas civilizaciones como Mesopotamia y Sumeria. De hecho, se refiere a ellos como cabezas negras. E incluso a figuras que considera divinas, como Anu y los Anunnaki. Establece así una primacía ancestral. Ahora, un elemento central de esta visión es la historia de Yakub. Se le describe como un científico disidente de la tribu de Shabazz, notable por tener una cabeza grande, quien en la isla de Pelan, identificada por el texto como Patmos, aplicó sus conocimientos sobre las leyes de atracción y repulsión, usando lo que el texto llama gérmenes, negros y marrones, en un proceso larguísimo de 600 años de eugenesia selectiva, o grafting como lo llama. El propósito, crear de manera deliberada a la raza blanca. El texto sugiere que esta creación explica una naturaleza inherente que le atribuye a la raza blanca, basada en trucos y mentiras, lo que llama Kriknology, para ejercer dominio, y menciona a la tribu Mangbetu como un posible eco físico de Yakub por esta característica de la cabeza alargada. Desde esta perspectiva, entonces, las otras razas son consideradas subproductos. Añade que la raza blanca, tras ser exiliada a Europa y vivir en condiciones, digamos, primitivas, cuevas, aprendió esta Kriknology de los moros para luego subyugar al hombre original. Y además, el texto desafía figuras históricas icónicas como Cristóbal Colón, afirmando que su verdadera identidad era Juan Garrido, un conquistador negro africano instruido por los moros. Esto, claro, subvierte radicalmente la narrativa del descubrimiento europeo, presentándola como una verdad oculta, una clave para entender la manipulación histórica sistémica. Entiendo. Y es valioso siempre cuestionar las narrativas hegemónicas, eso está claro. Sin embargo, al analizar la historia de Yakub, tal como la detalla el texto, o sea, un científico creando una raza completa en 600 años, en una isla, mediante eugenesia, nos encontramos con que se presenta, sin evidencia que la corrobore dentro del propio material. Va más allá de la afirmación misma. La conexión que sugiere con los Mangbetu, por ejemplo, parece bastante tenue. Se apoya únicamente en la característica mencionada de la cabeza grande, pero sin mayor elaboración en el texto sobre cómo o por qué esa conexión es relevante más allá de la apariencia. De manera similar, la afirmación de que Colón era en realidad Juan Garrido, se expone sin pruebas directas en el texto que vinculen específicamente a ambas figuras como una sola persona. El material sí describe a Garrido como un conquistador negro que participó en expediciones españolas, que combatió contra poblaciones indígenas.
lo cual de hecho complica una simple sustitución de figuras históricas sin una explicación más detallada de cómo se habría producido ese supuesto encubrimiento. La referencia a los labios de Colón en fotos, tal como aparece, carece de fuente o de detalle específico en los fragmentos que tenemos. Además, la idea de que otras razas son meros subproductos, y esta noción bastante particular de que algunos blancos se convirtieron en gorilas al intentar injertarse de nuevo en la nación negra, pues carecen de cualquier base biológica o histórica presentada o desarrollada en el texto mismo. Y finalmente, la caracterización tan generalizada de los africanos como traidores que iniciaron la trata de esclavos, basada principalmente en la mención de Shaka Zulu y afirmaciones muy amplias. Creo que simplifica de manera extrema un proceso histórico enormemente complejo. Presenta una visión monolítica, negativa, sin los matices o la evidencia de apoyo suficiente dentro de los extractos que manejamos. Aunque la crítica a la historia oficial es pertinente, la narrativa alternativa que propone el texto, para ser tomada como historia fáctica según sus propios términos, pues, requeriría una base evidencial más sólida de la que parece ofrecer el propio material. Temprano de la ley de atracción y repulsión, a través de experimentos con imanes, es fundamental dentro de la lógica del texto. No se presenta simplemente como un relato histórico aislado, sino como la clave para entender el origen deliberado de una raza que, según el texto, fue diseñada para el engaño y la manipulación, la tricknology, ¿no? Busca explicar la dinámica de poder actual desde su misma raíz. La mención de los gérmenes negro y marrón es la base conceptual interna que el texto ofrece para este proceso de grafting. Es su explicación de cómo se pudo llevar a cabo esta separación racial artificial. Permítame disentir un poco en la evaluación de esa narrativa como una explicación histórica concreta, basándome justamente en lo que el texto mismo ofrece, la plausibilidad intrínseca, o sea, crear una raza humana entera en solo 600 años mediante selección artificial, en una isla, tal como se describe, plantea interrogantes biológicos e históricos fundamentales que el texto, pues, no aborda. Afirma que Jacob usó gérmenes negros y marrones y un sistema de eugenesia, pero no detalla el mecanismo preciso, no ofrece evidencia dentro del propio material que sostenga una afirmación tan extraordinaria, más allá de simplemente declararla. ¿Cómo funcionaron exactamente estos gérmenes? ¿Cómo se implementó y mantuvo este supuesto programa genético a lo largo de 6 siglos con la tecnología o los conocimientos que el texto le atribuye a Jacob? Sin esa base interna, ¿cómo podemos evaluar si se trata de una explicación literal de la historia, como parece presentarse, o quizá, no sé, una alegoría potente sobre las dinámicas raciales y la percepción de un origen artificial del conflicto y el engaño? La falta de detalles verificables dentro del texto deja la afirmación como una postulación central de su cosmogonía, sí, pero no como un hecho documentado por el propio material que se presenta como revelador de historia oculta. Yo lo veo desde otra perspectiva. La fuerza de la narrativa de Jacob dentro del texto no reside necesariamente en buscar una corroboración externa, digamos, de tipo científico-académico o en detalles técnicos minuciosos que quizás no eran el foco principal del autor. Su poder radica en su función explicativa interna, dentro de su propio sistema de conocimiento. Ofrece una cosmogonía, sí, una respuesta a preguntas profundas como ¿de dónde viene la discordia racial? O, más específicamente, una explicación para la naturaleza percibida de la raza blanca que el texto asocia intrínsecamente con trucos y mentiras. La mención de la tribu Mangbetu con cabezas grandes, aunque pueda parecer una conexión tenue desde fuera, se utiliza en el texto para intentar anclar físicamente la figura de Jacob en una realidad africana tangible, sugiriendo que estas ideas tienen una base, un eco en el mundo real. Es una forma de decir, esta figura clave, Jacob, tiene un correlato físico reconocible en el continente original. La coherencia que busca es interna a la lógica y al propósito del texto, explicar el presente a través de un pasado revelado. Una alegoría puede ser profundamente significativa y verdadera en un sentido simbólico, sin ser literalmente cierta como evento histórico. Si el texto pretende estar revelando historia oculta,
la falta de evidencia verificable en el texto mismo sobre cómo se realizó el proceso de crafting o cuál es la conexión real y demostrada con los Mangbetu, más allá de mencionar una característica física compartida, debilita su pretensión de historicidad concreta. Es un relato poderoso sobre orígenes y sobre la naturaleza del mal percibido, sin duda, pero su fundamento como evento histórico específico, tal como se describe, queda sin sustento evidencial discernible en el material que estamos analizando. La cuestión clave es si el texto provee la prueba para lo que afirma ser. Y esta idea de manipulación y verdad oculta nos lleva directamente al segundo punto, la afirmación sobre Colón y Juan Garrido. Aquí, el texto parece ilustrar de forma muy concreta la trickmology en acción. La idea central es que una figura histórica fabricada y celebrada, Cristóbal Colón, fue utilizada para ocultar la presencia y la contribución de una figura negra real, Juan Garrido, en la llegada europea y la exploración temprana de América. Ajá. Según esta visión, borrar a Garrido y malmificar a Colón es un ejemplo paradigmático de cómo se manipula la historia para blanquearla, para negar el protagonismo y la presencia del hombre original en eventos clave. La mención a los labios de Colón en fotos, aunque sea breve y sin fuente en lo que tenemos, es un detalle que el texto usa para insinuar este origen africano oculto y, por ende, la falsificación de la figura de Colón tal como la conocemos. El hecho de que Garrido participara en conquistas bajo bandera española no contradice, desde la perspectiva del texto, la idea de que la figura icónica de Colón fuera una invención posterior, diseñada para servir a una narrativa eurocéntrica dominante. Sí, si bien esa interpretación sobre la manipulación histórica es potente, volvemos al problema de la evidencia interna. El texto efectivamente establece que Juan Garrido fue un conquistador negro que llegó a América tempranamente. Participó en expediciones significativas junto a figuras como Ponce de León y Cortés, incluyendo la búsqueda de oro y la construcción de una capilla. Eso está documentado históricamente fuera del texto también, es cierto. Sin embargo, el texto que analizamos no presenta ninguna prueba concreta dentro del material proporcionado que demuestre que él y Cristóbal Colón fueran la misma persona. Tampoco ofrece evidencia interna de que el nombre Colón fuera específicamente una invención creada para ocultar a Garrido. Son dos afirmaciones distintas que el texto hace. 1. Existió un conquistador negro relevante llamado Juan Garrido. Y 2. Colón es una invención que lo suplanta. El texto afirma la segunda parte, pero no la demuestra con elementos de prueba internos. La descripción que da de las acciones de Garrido, luchar contra nativos, buscar oro, construir una capilla para españoles caídos, lo sitúa firmemente dentro del contexto de la conquista española. Reinterpretarlo drásticamente como la figura oculta detrás del Colón que conocemos requeriría una conexión explícita, una prueba documental o testimonial citada en el texto, que simplemente no se proporciona en estos extractos. La evidencia sobre los labios, como mencionamos antes, sigue siendo una afirmación aislada, sin respaldo detallado en el material disponible. Entiendo la objeción sobre la prueba directa, sí. Pero quizás el enfoque del texto no es tanto una demostración forense de identidad, sino una revelación sobre la naturaleza de la historia oficial que se nos enseña. El texto podría estar usando esta yuxtaposición, Garrido real versus Colón fabricado, para decir, miren cómo funciona el mecanismo del engaño histórico. Toman una figura real inconveniente y la reemplazan con una ficticia conveniente para controlar la narrativa y el crédito. La existencia documentada de Garrido como conquistador negro en esa época temprana es, para la lógica del texto, suficiente para plantear la pregunta fundamental: ¿por qué se nos enseña masivamente sobre Colón y prácticamente nada sobre Garrido? La respuesta que ofrece el texto es tricknology. Es un argumento sobre la función de la historia como herramienta de poder y borrado cultural, más que una tesis académica sobre la identidad de Colón. Pero esa es una inferencia sobre la intención del texto, ¿no? Una interpretación de su propósito, no una demostración basada en la evidencia presentada en el propio texto para sostener la afirmación factual específica de que Colón es igual a Garrido. El texto nos dice que Colón es una invención y que Garrido existió y fue importante, pero no conecta los puntos con pruebas internas que validen la suplantación. Simplemente lo afirma como una verdad revelada. Criticar la narrativa eurocéntrica y destacar figuras olvidadas como Garrido es absolutamente legítimo e importante, por supuesto.
Sin embargo, afirmar una suplantación específica y deliberada requiere más que señalar la existencia de ambas figuras, una real, una supuestamente fabricada, en el mismo periodo histórico general. La conexión causal, la prueba de la invención deliberada para ocultar específicamente a Garrido, no está presente en el material que hemos revisado. La afirmación queda en el aire, sin el sustento interno que el propio texto parecería prometer al presentarse como revelador de verdades ocultas. Abordemos ahora el tercer punto, que también genera tensión: el papel atribuido a los moros y a los africanos. El texto subraya algo que considera crucial. Los moros, a quienes el texto parece vincular con la sabiduría ancestral del hombre original y su civilización histórica, particularmente en Iberia y el norte de África, fueron quienes enseñaron aspectos básicos de civilización, como la higiene personal, la alimentación adecuada, e incluso, irónicamente, la propia tricknology, al hombre blanco, a quien describe como bárbaro recién salido de las cuevas europeas. Esto refuerza la idea de una sabiduría y civilización originales que fueron luego cooptadas y usadas en su contra. Respecto a los africanos subsaharianos, el texto presenta una perspectiva que considera una verdad incómoda pero necesaria. Señala una complicidad o participación en lo que llama el sistema del diablo. Cita el caso de Shaka Zulu y la implicación de algunos grupos africanos en la trata de esclavos como ejemplos de cómo el dominio se perpetuó, a veces facilitado desde dentro. Es una dinámica compleja que el texto no evita, buscando presentar una visión completa, aunque dura. Aquí encuentro dos problemas significativos con las generalizaciones que presenta el texto, según los extractos que tenemos. Primero, la afirmación de que todo el conocimiento y la civilización europea provienen exclusivamente de los moros. Es una generalización histórica muy amplia. El texto la menciona, pero no la detalla ni sustenta con ejemplos específicos, más allá de aspectos muy básicos como bañarse o comer. Reduce siglos de interacciones culturales complejas a una simple transferencia unilateral. Segundo, y esto me parece más preocupante, es el retrato que se hace de los africanos subsaharianos. Se les describe de manera casi monolítica y muy condenatoria, como salvajes, traidores y responsables de iniciar la trata de esclavos. El texto utiliza la historia compleja y a menudo trágica de Shaka Zulu, junto con generalizaciones sobre supuestas estafas actuales atribuidas a africanos, para pintar a todo un continente y sus diversos pueblos con una brocha extremadamente negativa y simplista. Ignora por completo la vasta diversidad de las sociedades africanas precoloniales, sus propias historias, culturas, estructuras políticas, y la dinámica real y documentada de la trata atlántica. Esta trata fue impulsada y estructurada principalmente por la demanda europea y americana, y aunque hubo participación africana, eso es innegable y complejo, fue un sistema mucho más violento y externamente impuesto que una simple traición africana como causa principal o inicial. Esta caracterización en el texto carece de matices y de una base sólida en la evidencia presentada en los extractos. Parece más una condena generalizada que un análisis histórico serio, incluso dentro de su propio marco de referencia. Sí, pero quizás la intención del texto no es ofrecer un tratado académico exhaustivo sobre la historia africana o las relaciones Europa-África-Islam. Podría interpretarse como un intento de señalar un patrón de comportamiento o una dinámica interna. Al mencionar a Shaka Zulu o la participación en la trata, tal vez busca romper con una visión puramente victimista o idealizada y forzar una reflexión sobre cómo las dinámicas de poder, la traición, la corrupción pueden manifestarse en cualquier grupo humano, incluso dentro de la nación original. Podría ser una llamada a la autocrítica interna y a reconocer complejidades dolorosas, no necesariamente una descripción literal y universal de todos los africanos en toda la historia. En cuanto a la enseñanza de los moros al hombre blanco, sirve dentro de la narrativa para establecer la primacía del conocimiento original del hombre asiático negro, aunque este conocimiento fuera luego corrompido y usado para el mal. Es parte de la tragedia que el texto parece querer narrar, cómo la fuente de la civilización fue también, indirectamente, fuente de las herramientas de su propia opresión. Si bien la autocrítica puede ser valiosa en cualquier contexto, presentarla a través de generalizaciones tan amplias y negativas corre el riesgo de hacer justamente lo contrario.
perpetuar estereotipos dañinos sobre todo un continente y sus gentes, presentar a los africanos de forma tan uniformemente negativa, salvajes, traidores, incivilizados, iniciadores de la trata, basándose en evidencia tan limitada y específica dentro del propio texto, Shaka Zulu, anécdotas no especificadas, resulta problemático desde una perspectiva analítica. Simplifica excesivamente procesos históricos increíblemente dolorosos y complejos como la trata atlántica. Y podría interpretarse fácilmente como una forma de culpar a las víctimas o a otros grupos dentro de la diáspora africana, desviando el foco de las estructuras de poder externas que fueron el motor principal de ese sistema. La base textual para afirmaciones tan fuertes y generalizadas sobre todo un grupo continental es, en el material proporcionado, muy delgada y selectiva. No parece tanto una invitación matizada a la autocrítica como una condena basada en ejemplos puntuales extrapolados de forma extrema. Bueno, en resumen, mi lectura de estos extractos del Libro de la Vida es que proponen una tesis radical. La historia que comúnmente se nos enseña es en gran medida una herramienta de control. Una forma sofisticada de technology empleada por aquellos a quienes el texto identifica como los descendientes ideológicos o raciales de Yaqub. Frente a esto, presenta una contranarrativa audaz. En ella, el hombre original, asiático negro, es la fuente primordial de la civilización y el conocimiento, y figuras e historias clave, como las de la creación de las razas por Yaqub o la verdadera identidad de Colón como Juan Garrido, han sido deliberadamente distorsionadas, ocultadas o incluso inventadas. Esta perspectiva, aunque profundamente desafiante para las visiones históricas convencionales, busca restaurar una identidad y una comprensión que considera perdidas o activamente suprimidas por el sistema dominante. Y concluyendo mi perspectiva sobre el material examinado, reconozco que el texto plantea un desafío necesario y valioso en cierto sentido a las versiones simplificadas, a menudo eurocéntricas de la historia. Provoca preguntas importantes, sin duda. Sin embargo, sus propias afirmaciones específicas sobre los orígenes raciales a través de la eugenesia de Yaqub, la identidad de Colón como Juan Garrido, la naturaleza de las otras razas como meros subproductos y el papel generalizado y predominantemente negativo atribuido a los africanos en la historia, tal como se presentan en estos extractos, pues carecen de un respaldo evidencial verificable dentro del material mismo. El valor del texto puede residir quizás en el cuestionamiento profundo que genera sobre cómo se construyen y se disputan las narrativas históricas. Pero la aceptación de su propia narrativa alternativa, como historia fáctica, requeriría, basándonos estrictamente en lo leído aquí, una fundamentación interna más sólida, más detallada y más consistente de la que estos fragmentos parecen ofrecer. Hemos explorado dos interpretaciones distintas, dos maneras de leer las afirmaciones históricas y raciales contenidas en estos extractos del Libro de la Vida. Queda claro que el texto ofrece una cosmovisión, radicalmente diferente a la convencional, una que busca redefinir orígenes, figuras clave y las dinámicas fundamentales de poder en la historia humana. Exacto. Independientemente de si uno acepta o rechaza sus conclusiones específicas sobre Yaqub o Colón, el material ciertamente incita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales. ¿Cómo se construye la historia? ¿Quién tiene el poder de contarla y de validar qué versión? ¿Y con qué propósito se elaboran y difunden estas narrativas? Plantea preguntas esenciales sobre conocimiento, verdad y poder. Y debemos tener presente que estos extractos son solo una parte de un texto más amplio. El Libro de la Vida contiene muchos otros elementos que no hemos abordado hoy, como referencias a la suprema matemática, los alfabetos supremos, conceptos espirituales detallados y advertencias sobre conspiraciones contemporáneas. Todo ello, sin duda, ofrece más vías para la reflexión y el análisis profundo de su complejo sistema de pensamiento. Gracias por acompañarnos en el intercambio.